Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio en clave lila, donde queremos entender qué sucede hoy, escuchando voces expertas que nos cuenten aquellas cosas que a veces no nos están contando. Yo soy Teresa Ed, soy de Lunes Lilas, que patrocina este podcast, y estamos en la Casa de las Mujeres de Pamplona. Y este podcast, el tercero, tenemos el lujazo de hacerlo con una voz muy experta, con Ana Requena Aguilar. Para nosotras, además, una buena amiga desde que tuvimos el placer de conocerla, precisamente como hace 10 años, más o menos, que la conocemos. Ella es periodista, es también escritora, está especializada en género, ha tenido muchos premios, además, por su trabajo. Tiene varios libros escritos que os recomiendo todos, desde Feminismo Vibrante, Intensas, pero hoy fundamentalmente nos vamos a centrar en uno de ellos. Pero antes que nada, Ana, yo quería preguntarte por qué elegiste ser periodista y por qué en género especializarte en esto. Bueno, hola Tere, lo primero, gracias y gracias por contribuir a que esté otra vez aquí en Pamplona y por traerme al podcast, que como dices ya nos conocemos de hace muchos años, hemos podido hacer muchas cosas juntas y la verdad que siempre es una alegría tejer estas redes y que sigan funcionando. ¿Y por qué? Pues mira, la verdad que tuve vocación muy joven. Es como desde así como de adolescente tuve claro que quería ser periodista, que es una suerte, ¿no? Saber desde pronto lo que quieres hacer. Y sí, me gustaba desde muy pequeña, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho escribir. Y me gustaba mucho como estar también o imaginarme estar en los sitios donde pasaban las cosas. Sí que también, no sé, pues así como desde adolescente pues empecé a leer el periódico, ¿no? Que dejaban por ahí mis padres, no sé. Entonces yo creo que esa mezcla, no sé, me hizo sentir que yo quería ser periodista para contar cosas importantes y para algo muy idealista, pero que nos pasa a muchas personas que empezamos en esto del periodismo, para cambiar el mundo, porque pensabas que, ¿no? Sí que es una vocación muy ligada también a sentir que es un trabajo que te permite contar cosas importantes y de alguna manera a contribuir a que cambien. Entonces, como que mi vocación iba muy ligada, ¿no? A la escritura y a contribuir a que el mundo cambiara. Y claro, también desde pequeña, pues tengo la suerte de que tuve como una conciencia feminista bastante temprana por el entorno en el que viví. Es una suerte. Es una suerte también. Por mi madre, siempre lo cuento. Mi madre es una de las mujeres que montó una de las primeras casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género, la de Albacete, a principios de los años 90. Y claro, yo ahí tenía 6 años, entonces yo crecí escuchando muchas historias, ¿no? Y crecí, claro, con un entorno en el que hablar de ciertos temas y escuchar ciertos relatos, para mí era algo habitual, ¿no? Y yo creo que eso, sin duda, tuvo mucho impacto en mí, ¿no? Y en cómo se formó pues, mi conciencia del mundo en el que vivíamos, de las injusticias. Entonces, claro, ese entorno, ¿no? Esas mujeres que yo conocí y esas niñas de las que yo era amiga desde pequeña, lo que escuchaba de mi madre, lo que sabía del trabajo de mi madre, sus lecturas, que eran las que yo tenía a mano en mi casa, pues claro, como que despertaron en mí una conciencia que se unió también a eso, ¿no? A eso de querer contribuir a cambiar el mundo. No, y que se ha unido muy bien, os lo digo en serio, porque leer sus libros, aunque ya digo, ahora me voy a centrar en uno, y por cierto se me ha olvidado decir que ya es, digamos, jefa de todo el tema de igualdad, feminismos y tal en el diario.es, aparte tiene esto que se llama Micromachismos, que es muy interesante seguirla. Yo lo hago y la verdad que me gusta mucho. Pero bueno, hoy sí que te quería preguntar, este libro, ¿por qué? Y sobre todo con este nombre, Provida, un manifiesto a favor del aborto. Sí. ¿Esto qué? Sí, porque además llama la atención, a mucha gente le llama la atención porque justo estamos acostumbradas a escuchar provida con otro sentido radicalmente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque provida es el término del que hace mucho tiempo, hace décadas ya, se apropiaron los grupos ultra, la extrema derecha, los grupos ultra religiosos en su cruzada contra el derecho al aborto. Esos grupos son los que empezaron a denominarse provida y a arrogarse el término provida. Entonces, en un momento de reacción ultra, de ola
internacional, ¿no? De ataque a los derechos de las mujeres, de ataque al feminismo, de ataque a los derechos LGTBI, a las disidencias sexuales, una ola que tiene en el centro el derecho al aborto. Yo creo que hacía falta reivindicarlo y reclamar el término provida, reivindicar el término provida para el feminismo, para la izquierda, para quienes creo que estamos defendiendo la vida, ¿no? Y no para quienes en realidad luego lo que proponen es desmantelar la vida, no sostener la vida. Su proyecto político no implica sostener la vida digna y con derechos para todas y para todas. Y yo creo que ser provida es tener un proyecto de vida para todo el mundo, para todas las personas, con derechos para todo el mundo. Eso es ser provida. Entonces yo creo que tenemos que reclamarle ese término, que tenemos que reivindicarlo, y en el libro lo que procuro es explicar por qué hay que reivindicar ese término, por qué esa gente no puede en ningún caso llamarse provida, por qué las posiciones de defensa del derecho al aborto y feministas son esencialmente provida, y hacer un poco un repaso, ¿no? de dónde venimos, lo que está sucediendo ahora, luchar un poco contra el estigma también a través de muchos relatos de mujeres. Qué interesante lo de reapropiarse, ¿no? De los términos, ¿no? Que nos los quitan y nos los dejamos quitar a veces. Me parece súper, súper. Has comentado relatos de mujeres. ¿Hay algo en común en los relatos que tú destacarías? O sea, decir, ¿qué te has encontrado ahí? Pues yo creo que hay un par de cosas en común. Bueno, lo primero es que algo que me encontré mucho, que prácticamente todas las mujeres que me prestaron sus historias para el libro me pidieron que no diera sus nombres, sus apellidos, que no revelara su identidad o que no diera datos que permitieran como identificarlas, y eso la verdad que bueno, eso habla mucho de lo que... Habla mucho, totalmente. Y no me sorprendió en el sentido de que soy periodista, me dedico a estos temas y veo que eso ya sucede. Pero cuando hablas con tantas mujeres, ves que tantas mujeres tienen la necesidad de seguir contando sus relatos de aborto porque no tienen, porque no han encontrado un espacio, porque no existe un relato público normalizado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, pero al mismo tiempo ves que hay ese miedo al estigma, dices, wow, qué fuerte y qué potente sigue siendo el estigma. Es decir, tenemos un derecho que sin embargo está profundamente estigmatizado, y ese estigma sin duda contribuye a una especie de clandestinización del aborto, a pesar de que sea un derecho reconocido y de que se pueda practicar. Pero más allá de eso hay el alivio. El alivio y la liberación me parece que es un punto en común yo diría, de todos los relatos que yo he ido escuchando y que he ido recogiendo. No todos están en el libro, porque me escribieron muchas mujeres, hablé con muchas mujeres, y no todas las historias después cupieron en el libro, pero en todas creo que había ese elemento común, ¿no? O sea, frente a esa idea del aborto como algo traumático, ¿no? Necesariamente traumático y dramático, ves que hay muchísimas experiencias diferentes, con muchas emociones diferentes, que dependen de muchas circunstancias personales y también de cómo te han acompañado, de lo que te has encontrado al otro lado, de lo fácil o de lo difícil, pero todas hablan de alivio por poder ejercer su derecho, ¿no? De una liberación, de decir, bueno, la vida me ha traído hasta aquí, pero qué bien poder decidir sobre mi vida, qué alivio haber podido tener este derecho, poder ejercer este derecho. Si no, mi vida sí que hubiera sido otra, si no, sí que me hubiera encontrado en una situación mucho más jodida, si no, sí que igual me hubiera quedado traumatizada. Entonces me parece eso, y también el acompañamiento femenino. Hay muchas historias en el libro, ¿sí? ¿no? Desde los años 70 hasta ahora, de ver cómo las mujeres nos seguimos acompañando entre, ¿no?, las unas a las otras cuando nos suceden determinadas cosas. Quería sí, porque realmente te quería preguntar de eso, sí, es decir, si es importante, lo fue, es evidente, por acompañar, por hacer esa red, porque ninguna se sintiera sola, ¿no? Me imagino, pero también para presión, claro, porque los derechos también se conquistan acompañando, visualizando, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, mujeres te relataban también la importancia de que las personas profesionales que están haciendo el ejercicio práctico del derecho al aborto, que tengan empatía, que, bueno, que se sitúen en lo que hay o no. Claro, ellas hablan
hay mucha gente que relata para bien y para mal ese tipo de experiencias y está claro que eso marca mucho, ¿no? Te hablan mucho de, o bien que se encontraron a una persona que las trató con frialdad, que no empatizó en absoluto, que les hizo algún comentario desafortunado sobre su vida personal, ¿no? O un comentario que podía, en fin, o que contenía algún tipo de juicio o de prejuicio o preguntas innecesarias, que en un momento así pues una mujer no tiene por qué escuchar y no te ayuda. Y también en el lado opuesto, mujeres que se encontraron a matronas, enfermeras o ginecólogas o una trabajadora social o una amiga, que fue fundamental para que la experiencia fuera llevadera, y ellas lo dicen. Incluso hay un relato muy duro de un aborto no voluntario, en el sentido de que es más allá de la semana 14, es decir, este aborto este embarazo era deseado y bueno, por una enfermedad, por una malformación, la mujer tuvo que abortar, y ella cuenta cómo es el personal, ¿no? Como hay una o dos personas con una formación muy clara, con una perspectiva de acompañamiento a las mujeres muy sólida, la que marcó sin duda la diferencia en una experiencia que ella dice que fue durísima y terrible, pero que gracias a esas mujeres se convirtió también en otra cosa. Pues sí. Pues hablando también de experiencias, tú sí relatas bien, ¿no?, del tema de la ligazón, ¿no?, del tema, es decir, claro, el aborto no es lo mismo vivirlo en una situación económicamente pobre, cómo marca la clase, el dinero, bueno, como dice también una mujer en la que tú te inspiras, ¿no?, Federici, ¿no?, la relación cuerpo-capitalismo, es decir, dinos un poco más de esto, porque parece que no, pero es real, ¿no? Claro, bueno, a ver, lo que sabemos es que en los lugares donde el aborto está limitado o prohibido, o donde hay restricciones, quien tiene posibilidades económicas puede encontrar la manera de acceder a un aborto más o menos seguro, más seguro, puede buscar la manera, puede salir fuera, y quien no está condenada a la clandestinidad o a la maternidad forzosa, a arriesgarse o a ponerse muy en riesgo. Eso es así, eso sucedió en España hasta hace muy poco, y eso sigue sucediendo a día de hoy, y sucede en países tan diferentes como Polonia, Estados Unidos o El Salvador. Y ahí está marcando claramente, es decir, la clase marca, cuando hay prohibición y restricción, las posibilidades que tiene una mujer de abortar o no, o de sacar adelante su proyecto de vida. Aquí en España aún siguen dándose situaciones en los abortos, en las interrupciones voluntarias del embarazo de muchas semanas, que se dan por, pues eso, ¿no?, cuando hay malformaciones muy graves, cuando hay enfermedades muy graves, las mujeres tienen que pasar por estos comités de bioética de las comunidades autónomas. Claro, ¿qué pasa? Que las mujeres relatan procesos muy duros, esperas largas, comités que no saben bien cuándo se van a reunir, cuál va a ser su pronunciamiento, y mientras su embarazo sigue cumpliendo días, sigue cumpliendo semanas, cuando ya saben que su bebé tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir o lo va a hacer en condiciones terribles, y ellas no quieren que eso suceda. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que las mujeres que pueden permitírselo se están yendo a Bruselas a abortar. A día de hoy, en España, ¿quién puede? Evidentemente puede quien se lo puede permitir. Si no, tienes que quedarte en España y pasar esos comités o buscar esos informes médicos, que también puede que tarden más en llegar, y ahí depende del lugar en el que vivas, de la comunidad autónoma en la que vivas, de quién está en su comité de bioética. Entonces, ahí también estamos, ¿no? Ahí también ya hay un sesgo también que es de clase, porque si tú puedes permitirte ahorrarte ese periplo, pues igual coges y te vas directamente a Bruselas para acabar cuanto antes con una situación que es terrible para ti. Claro, sí. Porque claro, entiendo que estas son las cosas que parece mentira, pero es que aunque tengamos ley, aunque se supone, esto es lo que está pasando. Porque claro, hace poco ha salido lo de hemos conseguido blindar el derecho en la Constitución, y parece que no. ¿Qué opinas de eso? Bueno, lo primero, que esa iniciativa no ha salido adelante, porque no ha tenido los votos, y era muy difícil que los tuviera tal y como están ahora mismo el equilibrio, ¿no?, los equilibrios parlamentarios. Yo creo que a todas nos entusiasmó lo que pasó en Francia, ¿no? Seguramente cuando vimos Francia blinda la Constitución, como que nos pareció
yo creo que en general pareció una idea, bueno, de esto que te entusiasma, ¿no? Y que dices, bueno, te parece que tiene un poder simbólico fuerte. Hubo un primer intento, porque el socio de coalición del gobierno, Sumar, lo propuso. Eso no cayó en saco roto, y cuando hace meses en Madrid vuelve un poco la cruzada antiaborto entre Ayuso y sus ocurrencias, y Almeida y el Ayuntamiento de Madrid, PP y Vox, aprobando una medida, ¿no?, que reconocía el falso síndrome de posaborto, entonces Pedro Sánchez, ¿no?, y la parte socialista del gobierno dice, pues blindamos el aborto en la Constitución. Claro, la manera en la que se ha hecho, hay que explicar a la gente que se utiliza una vía de trámite más fácil, porque hay partes de la Constitución que si las tocas te requiere o una mayoría enorme, ¿no?, muy grande, muy difícil de conseguir, disolver cortes o referéndum o tal. Entonces se ha optado por una vía más sencilla, pero a cambio de que ese derecho al aborto estuviera no en la parte de derechos fundamentales del aborto, sino en otra parte, ¿no?, en otra parte que no están recogidos los derechos fundamentales, sino los principios que rigen la política social y económica. Donde está el derecho a la vivienda, y ya vemos lo que está pasando en la vivienda en el Estado español, ¿no? Es decir, que algo esté en ese capítulo no está sirviendo para que se haga, ¿no? Que es simbólico, a mí me parece que tiene un poder simbólico muy fuerte. O sea, yo no me parece mal para nada. Creo que además está bien, si ha servido para que volvamos a hablar, para que lo tengamos sobre la mesa, para que veamos si sí que tiene que estar en la Constitución, de qué manera. O sea, que yo creo que todo lo que haya sido remover y hablar está bien. Ahora, no ha salido adelante, y creo que está bien que a partir de ahí pensemos si esa es la manera o cuál. Sí, seguramente igual hay que incidir también en los registros de objetores, en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, es que tú puedes tenerlo blindado en la Constitución, pero es que ahora mismo lo que pasa es que hay una ley buena, aunque con cosas que se pueden mejorar, pero que lo que hay que hacer es ponerla en marcha, y obviamente sigue habiendo obstáculos y sigue habiendo dificultades y reticencias. Sí. Pues sí, de todas maneras, tú, ¿cómo dirías, por qué crees que es tan importante, ¿no?, la defensa del derecho al aborto para las mujeres, para todas las personas que creen en la igualdad, en el feminismo, en otro tipo de vida? ¿Por qué crees que es tan importante? Yo creo que el derecho al aborto es, por ir más allá, ¿no?, de lo importante que es para las mujeres, yo creo que el derecho al aborto es fundamental para la democracia, porque que no exista derecho al aborto quiere decir que se entiende que las mujeres no son ciudadanas de primera, no son ciudadanas capaces de decidir sobre sus vidas. Quiere decir que se nos puede tutorizar y que hay otra voz, ¿no?, va a haber otra voz que decida por nosotras algo tan importante como es lo que sucede en nuestros cuerpos y lo que sucede en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de democracia es? O en qué tipo de democracia podemos pensar si sistemáticamente hay una parte de la población que se va a ver abocada a la maternidad forzosa y que no puede decidir sobre su cuerpo. Entonces, es que claro, el derecho al aborto es básico, es como ¿no? es la centralidad de la autonomía corporal, del derecho a decidir sobre tu propia vida, ¿no? Yo creo que hay que decir a la gente que lo contrario a estar a favor del aborto es estar a favor de la maternidad forzosa, aunque sea en algunos casos. Pero ¿estamos de verdad a favor de que la maternidad pueda ser forzosa, de obligar a adolescentes y a mujeres a ser madres en todas o en algunas circunstancias? Es que eso es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, si lo pensamos en esos términos, claro, una democracia, ¿no?, que entiende que hay sujetos de derechos libres, que reconoce la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de ideas, la autonomía corporal, pues ¿cómo entonces no reconoces el derecho al aborto? Es que no casa, no une. Muy interesante la reflexión, la verdad. Y, por ejemplo, claro, has dicho al principio, bueno, Estados Unidos, tú además, quiero decir, eres conocedora también de Europa, de las situaciones, de Argentina, de Chile. ¿Hay algo que les caracteriza un poco? Digo, porque aquí también estamos viviendo ya un cierto acoso, ¿no? Quiero decir, en espacios ya públicos, ¿no? ¿Qué tipo de...? ¿En qué? ¿Por qué? ¿No? Y dale que te pego, y dale que te pego. O sea, yo lo de Estados Unidos lo destaco mucho porque a veces creo que está esta idea de que parece que el derecho al aborto solo está amenazado en algunos países, en países pobres, en países del sur, ¿no? Como que hay una idea, yo creo, ahí, y no. O sea,
La batalla contra el derecho al aborto se disputa en el norte y en el sur global, Sí, sí. En primeras potencias económicas también, y eso es porque, por supuesto, que hay intereses, un interés transnacional. O sea, ahora mismo estamos hablando de que hay alianzas, ¿no? O sea, estos grupos antiderechos, estos grupos antielección, estos grupos ultrarreligiosos, tienen muchos lazos entre sí. Además, ¿no? Hay ya muchas investigaciones en los últimos años que han seguido también el rastro del dinero. Se ve, ¿no?, como hay fundaciones que financian grupos en diferentes sitios y que esos grupos van creando sus alianzas, hacen sus conferencias y sus encuentros internacionales. Aquí ha habido, ¿no?, en el Senado hubo uno de esos encuentros, en el Senado, sí, en el propio Senado, pidieron la sala y tuvieron en una sala un encuentro internacional en el que se dijeron auténticas barbaridades, ¿no?, contra el derecho al aborto. ¿Y por qué hay cosas en común? Porque comparten un ideario y comparten estrategias para ir poniendo esas estrategias en marcha, ver lo que funciona, ver lo que no y tratar de desplegar ese ideario y esas estrategias en diferentes lugares del mundo. Esos grupos ya, ¿no?, llevan esas ideas a sus países y las ponen en marcha. Esta ocurrencia de escuchar el latido, ¿no?, de obligar a las mujeres a que escuchen el latido, las mujeres que quieren abortar, escuchar el latido, no es algo que hayamos escuchado solo aquí, es una de esas ocurrencias, una de esas ideas que comparten estos grupos. Entonces, por eso las leyes del latido en Estados Unidos, se han aprobado en Estados las leyes del latido, ¿no?, con el latido como centro. Por eso en Hungría se llegó a aprobar esta medida de que se obligara a las mujeres, porque están esas ideas compartidas, ¿no? Entonces, al final hay cierta estrategia coordinada. Pues sí. Bueno, pues tendremos que tener también quienes defendemos la vida, defendiendo el derecho al aborto, realmente, como tú has explicado muy bien, ¿no?, para una sociedad realmente democrática, pues tendremos que hacer de nuevo estrategias también, y redes, porque es verdad que igual a veces nos despistamos, ¿no?, sí, de los temas. Y mira, y hablando de eso sí que me gustaría un poco, porque parece, lo has dicho tú, el aborto parece que es solo cosa de mujeres, ¿no? ¿A ti qué te parece? Pues que no, que justo a mí me parece muy necesario que los hombres se involucren, y los hombres de izquierda se involucren. Esto siempre lo hablamos en general, y yo creo que es un problema de la masculinidad en general, ¿no? La masculinidad no se siente interpelada salvo por los temas que le atañen muy directamente, ¿no? Y por eso hay asuntos que parece que son como los asuntos de las otras, o que ya se encargan las otras, o que cuando si algo de esto me toca a mí alguna vez, entonces ya me preocuparé de eso, ¿no? Sí. Y es como no, porque primero hay que cambiar la masculinidad, y que la masculinidad sea otra cosa, y los hombres sean capaces de sentirse interpelados por otras historias, por otras experiencias de vida. Y luego, pues porque el derecho al aborto es central, está siendo central para el proyecto político que pretenden extender las derechas y los grupos religiosos en el mundo, y tiene que ser central para el proyecto político del feminismo y de las izquierdas, por esto de garantizar una sociedad donde los sujetos tengamos esa autonomía corporal y esa capacidad de decidir sobre nuestro proyecto vital, porque tienen que entender que si no volvemos a esos tiempos en los que, bueno, a las mujeres no se nos concedían todos los derechos porque éramos ciudadanas de segunda, ¿no? Es decir, que no nos pueden dejar, esto no es algo a la orilla de nuestra lucha, está en la lucha por otro modelo de sociedad, ¿no? Entonces, por eso creo que deberían, ¿no?, sentirse muy interpelados y defender y escuchar también las historias. Lo digo en el capítulo en el que cuento muchas historias, en el que muchas mujeres relatan su aborto, termino preguntándome, ¿y los hombres saben algo de estas historias? ¿Saben algo? Los hombres se interesan, igual que hemos vivido en los últimos años sobre la violencia sexual, que muchos hombres por primera vez han dicho, ay, ahora entiendo lo que me estaba diciendo mi amiga, o ostras, no tenía ni idea de que era esto lo que vivíais, o no me había parado a pensar tanto en esto, o no me había dado cuenta. Yo creo que con nuestros derechos sexuales y reproductivos, con el aborto, por ejemplo, pues creo que deberían hacer lo mismo. Preguntarse, oye, ¿saben algo de sus amigas, de sus compañeras de vida, de
de si en algún momento se han visto en una situación así, de qué ha supuesto para ellas, de sus embarazos, de sus partos, de sus abortos. Sí, sí. Yo creo que deberían estar interesados, que deberían preguntar y escuchar. Pues sí, muy gracias Ana, de verdad ha sido Nada. un lujazo poderte escuchar y por estar con nosotras presentando el libro en la librería Chalaparta, y de verdad no dejéis de leerlo y seguro que os motiva y mucho. Muchas gracias, y A también a todas esas mujeres que han vivido esto con tanto sufrimiento, desgraciadamente muchas muertas también Pues por sí. estos temas, y gracias también a todas las que han estado luchando y acompañando. Eso. Así que gracias. Gracias Ana, a vosotras. y gracias Lunes Libres.